Bueno, en realidad los vídeos que habéis puesto ayudan mucho porque ya son toda la introducción y explican perfectamente a lo que nos dedicamos en la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas. En realidad la plataforma surge en Barcelona hace ya un par de añitos. Y bueno, pues desde que surge la plataforma, pues una de las cosas que digamos que hay varias vertientes del trabajo de la plataforma. Por un lado es el de organizar el apoyo mutuo entre los afectados y las afectadas. Esto es fundamental. El tema de las hipotecas. Bueno, sabéis que en los últimos 3 años ha habido 375.000 desahucios en el Estado español. 375.000 desahucios que prácticamente han pasado desapercibidos, porque hasta el momento el problema de las hipotecas era un problema que se sufría en silencio, es decir, era un problema que se vivía como un problema individual, como un problema que incluso daba vergüenza y que se achacaba a la mala suerte, que se achacaba al discurso este que nos han metido con calzador de que es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, que hace falta tener jeta para que desde determinados estamentos se nos diga que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero bueno, ahí están y lo repiten de manera incansable, ¿no? Pues eso hacía que el problema de la hipoteca se viviera como un fracaso personal. De un tiempo a esta parte, pues gracias a la iniciativa ciudadana de unos compañeros y unas compañeras en Barcelona, pero también aquí, y ahora entraré en esa explicación, pues se empiece a afrontar y se empiece a trabajar para convertirlo en un problema colectivo, en un problema político. Primero, ya digo, fue en Barcelona, pero también aquí en toda la región, en toda la comunidad autónoma hubo unos primeros intentos por parte de CONADE, que es la Coordinadora Nacional de Migrantes Ecuatorianos, que es una comunidad que había sido especialmente afectada por algunas de las modalidades de fraude hipotecario, y digo fraude hipotecario aunque esté perfectamente cubierto por la ley, O sea, me refiero a fraude en términos sociales, aunque se está estudiando también que sea fraude en términos legales, pero bueno, diré fraude hipotecario incluso refiriéndome a aquellos que están respaldados por una ley que consideramos tremendamente injusta. El caso es que entonces ya estos compañeros también empezaron a organizarse y a hacer movilizaciones y a denunciar ante la opinión pública en los medios de comunicación, pues cómo, bueno, pues determinadas entidades bancarias han ido construyendo chiringuitos financieros dirigidos de manera bastante específica a estafar o a sacarle la mayor cantidad de dinero posible y abusar lo más posible económicamente de determinados sectores sociales que eran particularmente débiles. En este caso, en el caso de CONADE, pues eran los inmigrantes ecuatorianos, con estos casos que igual habéis oído hablar y que seguramente muchos y muchas de vosotros conoceréis, de las hipotecas cruzadas. Es decir, que los avales, yo voy a pedir una hipoteca a un banco, no tengo quien me avale, un vecino mío que está en las mismas condiciones que yo va a pedir una hipoteca a un banco, no tiene quien la avale, entonces yo la avalo con mi hipoteca y él me avala con la hipoteca suya, sin que haga falta que en muchos casos ni siquiera que nos conozcamos, porque ya hay unas entidades financieras que se encargan de organizar todo ese chanchullo, entidades financieras que curiosamente dependen del banco que me van a dar la hipoteca, igual que las tasadoras que van a tasar mi vivienda para poder tasármela por encima de su valor de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo han ido haciendo entidades financieras, chiringuitos financieros dependientes de los bancos, ¿no? En ese sentido es en el que decía que es posible que haya fraude también en sentido legal. Pero en cualquier caso, nosotros y nosotras, desde las plataformas de afectados por las hipotecas, asumimos que la ley está en nuestra contra y que nosotros estamos en contra de la ley porque nos perjudica muchísimo y porque está diseñada para, como decía el compañero, pues para diseñar los poderosos. A los poderosos y a las poderosas no les hace falta siempre violar la ley, aunque a menudo lo hagan. Muchas veces les basta con diseñar la ley y con aprobarla y con imponérnosla, ¿no? Bueno, pues este es el caso de lo que ocurre con la ley hipotecaria, que ya sabéis que permite, entre otras cosas, y ya me meto para no enrollarme demasiado y no tenernos aquí hasta las tantas, que permite, entre otras cosas, que cuando yo no puedo pagar la hipoteca, y además nosotros decimos cuando no podemos pagar la hipoteca, no es porque nos hayamos cansado de pagar la hipoteca, porque no tenemos trabajo en muchos casos para pagar la hipoteca, y no es que no tengamos trabajo porque nos hayamos cansado de trabajar, que también, pero bueno, no es el caso, sino que no podemos pagar porque nos han despedido de nuestro trabajo por todo lo que se ha explicado ya antes aquí, ¿no? Entonces, bueno, no podemos pagar la hipoteca, ¿y qué ocurre? Que viene el banco y nos dice, bueno, pues fuera de la casa.
nos desahucian y nosotros decimos, no, pero te entregamos la vivienda. No, no basta. Tú me entregas la vivienda, yo me quedo con la vivienda, pero como te la he sobretasado, todavía me debes dinero. O sea, que te quedas en la calle y todavía me debes dinero. Y dices, pero bueno, yo te he estado pagando durante 5 años X dinero. Y dices, no, pero tú no has pagado nada de la hipoteca. Tú lo que has estado pagando han sido los intereses. Tú primero pagas los intereses. Por lo tanto, aunque llevas X años pagándome dinero, no me has pagado nada. Por lo tanto, me debes todavía toda la hipoteca. De modo que te quedas en la calle, te quedas con la deuda y ya me quedo con tu piso, porque además luego lo saco a subasta. Pero como la ley de, no me acuerdo cómo se llama, la ley de, a ver, lo miro aquí, la ley de, bueno, la que regula cómo se hace la subasta, está aquí muy bien explicada en la documentación que os hemos traído de la PA. Bueno, esta dice que si la subasta queda desierta, entonces el propietario, en este caso el banco, se lo queda por el 50% del valor. Dice la ley de enjuiciamiento civil. Dice el que hace referencia a la subasta del inmueble. Así, el artículo 671 establece que si la subasta queda desierta sin postor, el acreedor del préstamo podrá adjudicarse el bien por el 50% de su valor de tasación sin perjuicio del cobro del resto de la deuda pendiente. O sea que el negocio es redondo. ¿Nosotros qué estamos exigiendo desde la PA? Estamos exigiendo precisamente que se regule lo que ya se ha dicho aquí de la dación en pago. Es decir, que la ley hipotecaria contemple que efectivamente cuando tú ya no puedes pagar la hipoteca, si entregas la casa, te condonen la deuda. Ya está, se acabó. Ya te quedas en la calle, que ya es bastante, te quedas sin casa, que ya es bastante, pero que encima no tengas que pagar al banco. Esto no es una medida revolucionaria, ni se lo inventaron los bolcheviques, ni nada de esto. No, no. Esto funciona así en muchísimos países, en muchísimos sitios, incluido Estados Unidos, ¿no? Eso es una de las medidas que pedimos. Otra de las medidas que pedimos es que efectivamente el derecho a la vivienda es un derecho reconocido constitucionalmente. Pero como hemos visto en el vídeo de antes, es un derecho reconocido constitucionalmente y convertido en papel mojado por las dinámicas del mercado. Es decir, ese crecimiento económico que hizo que este país durante un tiempo pareciera que era algo, se hizo a costa de nuestro derecho a la vivienda. Y ahora estamos pagando los mismos, porque en aquel momento de nuestros sueldos de mierda, el 60% del sueldo de mierda iba destinado a pagar la vivienda, así como media. Entonces lo que decimos es que efectivamente, aparte de la dación en pago, que entendemos que es parte de la solución, se tomen medidas para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar que realmente tenemos derecho a acceder a una vivienda. O sea, que se articulen soluciones habitacionales para la gente que se queda en la calle. Estas soluciones podrían venir, por un lado, soluciones a nivel político, es decir, que desde las instituciones públicas se garantice con un parque de vivienda suficiente, con un parque de vivienda en alquiler, además suficiente, el que todos y todas tengamos derecho a una vivienda, que este derecho además se reconozca como un derecho subjetivo, como un derecho exigible en los juzgados, exigible legalmente. Pero bueno, el caso es dación en pago, derecho a la vivienda, soluciones habitacionales para las familias desahuciadas, que pasan por la solución desde lo público, pero que pasan también por las exigencias a las entidades bancarias de que esos pisos que van a ser subastados, o esos pisos de los que la familia ha sido desalojada, pasen a formar parte de ese parque de vivienda para solucionar el problema. De modo que si yo voy a ser desahuciado, pueda negociar con el banco, que incluso como medida económica tampoco sería una desfachatez para el banco, el que yo me quedo en esa casa, ya no es propiedad mía, pero yo me quedo en esa casa pagándole un alquiler al banco. Entonces entendemos que es negociable, que es tal. Sabemos que la ley está en nuestra contra, como decía, que la mayor parte de los casos que nos llegan son legales, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es, por un lado, luchar para cambiar la ley. Por lo tanto, lo que planteamos es una lucha política, porque es una lucha política con mayúsculas, además, no partidista, pero sí política. Y por otro lado, mientras conseguimos cambiar la ley, tenemos una serie de circunstancias que nos obligan a luchar para conseguir desobedecer la ley. Y en ese digamos ámbito se encuadra la campaña de Stop Desahucios, que es lo que un poco ha salido más a la luz en las últimas fechas, que es pues el procedimiento este de cada vez que nos enteramos que hay un desahucio, pues nos movilizamos, nos ponemos delante de la puerta y tratamos de impedir físicamente el desahucio. Esto ha sido posible durante un tiempo.
Esto ha sido posible mientras, digamos, como que no se daban cuenta, o que no salía demasiado, no se montaba demasiado cirio, no salía demasiado a la opinión pública, pero de repente, cuando esto ha proliferado y se ha hecho como más, se ha ido poniendo de moda, claro, ya enseguida han dicho, uy, las leyes están para cumplirse, sobre todo determinadas leyes, porque otras parece que no les entra tantas prisas, pero bueno, esta ley está para cumplirse, y entonces pues ya hemos visto cómo ha sido la reacción en los últimos desahucios. Vamos a hacer que se cumpla la ley como se hace que se cumple la ley, que generalmente es a hostias. Entonces lo que han hecho ha sido pues mandar a una cantidad de antidisturbios suficiente como para que el dispositivo de desobediencia que poníamos en marcha desde las plataformas afectadas por las hipotecas, apoyados en todo momento por las asambleas populares del 15M, porque si no, además hubiera sido, aunque se han hecho antes, pero desde luego este ambiente es el que ha hecho posible que prolifere y que se haga y que se multiplique la resistencia en este sentido, pues se ha anulado por la actuación de las fuerzas del orden público. Que hay que decir también que en el desahucio de María José también a un policía se le escapó una lagrimita, pero no sirvió de nada, fue como ahí sí que fue literalmente como las lágrimas de cocodrilo, porque después de las lagrimitas vinieron las hostias. Y bueno, y entendemos además que ahora pues se avecinan tiempos un poco más complicados en ese sentido. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar en qué estrategia vamos a poner en marcha para precisamente poder seguir adelante con esta estrategia de stop desahucios, poder seguir adelante parando con la estrategia de desobediencia civil que nos permita hacer frente a los desahucios, porque entendemos que ya el encargado de mandar a la policía ya no es el candidato ya no se presenta a las elecciones, ahora es otro, y ya tiene más margen de maniobra y más libertad. O sea, ya no Rubalcaba el ministro del Interior, ahora es otro que no se presenta a las elecciones, y luego después de las elecciones pues ya veremos a ver lo que pasa. O sea que entendemos que tenemos que pensar también en esos términos. En lo que se refiere a la campaña Stop Desahucios, vamos a seguir intentando parar los desahucios, vamos a seguir yendo cuando nos enteremos que haya desahucios a ponernos entre los que vienen a desahuciar y la familia que no se puede quedar en la calle. Vamos a seguir yendo a las entidades bancarias responsables de estos desahucios, que es la otra cosa que hacemos. Cada vez que hay un desahucio, luego visitamos al banco y vamos a apretar, a dar vueltas de tuerca en el sentido de pedir también responsabilidades políticas. Es decir, en un desahucio entran en juego el poder económico, los bancos, entra en juego el poder judicial, el juzgado que ordena el desahucio, y entra en juego el poder político, la institución política que tiene que dar respuesta a un problema de un derecho social y que no le está dando. En este caso, pues las competencias en materia de vivienda están en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Entendemos que las empresas municipales de vivienda, en el caso que las haya, y el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, el IBIMA, pues es quien tiene que poner sobre la mesa soluciones a los casos de las familias que se quedan en la calle una vez desahuciadas. Entonces, ese es el tercer eje, el eje político que tenemos que tocar cada vez que hay un desahucio. Después del verano, en septiembre, para aumentar la presión política, vamos a estamos ya convocando una manifestación el día 25 de septiembre, que va a ser en todas las ciudades más importantes, en todas las capitales del Estado español. Y bueno, en Madrid pasará, aunque el recorrido está ya medio diseñado, pero diremos que pasará por el Banco de España, que llegará a la Puerta del Sol, o sea, que será probablemente Cibeles Sol, y que pasará también por la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, me parece que es la CECA, como también como Banco de España, CECA y edificio de la Comunidad de Madrid. Y bueno, y que después del verano seguiremos con las campañas. Estamos planeando también acciones más espectaculares para seguir presionando con el tema, sobre todo de las entidades bancarias y de los desahucios.